Ok, entonces, bueno, vamos a comenzar. ¿Ya vieron la clase de antebraquial anterior? O posterior, no sé, o sea, no sé por dónde específicamente qué clase más en la teórica. En la teórica ya vimos antebraquial anterior y posterior y carpo. Ah, ok, entonces está fina. Falta mano y listo ya para el parcial. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño repaso aquí de los huesos. Ya me imagino que ya está, esto ya lo saben porque ya lo han repasado en las clases. Aquí tenemos el húmero. Primero vamos a verlo, vamos a familiarizarnos con los músculos, los huesos, las arterias. Y luego vamos específicamente a desglosar cada parte de la región. Entonces tenemos aquí el húmero, chévere. Y tenemos en el antebrazo, medialmente se encuentra la ulna y lateralmente el radio. Okay. En el radio se encuentra la tuberosidad del radio, que es la parte más proximal de este hueso. Aquí tenemos la ulna, la apófisis coronoides, muy importante, muy importante. Tenemos aquí el húmero, medialmente se encuentra la tróclea, lateralmente el cóndilo, y aquí se encuentra el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. Muy importante porque me acuerdo que el año pasado eso lo preguntaron. Preguntaron cuáles son los músculos que se insertan en el epicóndilo medial del húmero. Son los siguientes: el músculo pronador redondo, el músculo flexor radial del carpo, el músculo palmar largo, el músculo flexor ulnar del carpo y el músculo flexor superficial de los dedos. Esos son los músculos que se insertan en el epicóndilo medial. Yo no sé si ya le hicieron esa pregunta en codo, pero eso siempre lo preguntan en los exámenes de finales, reparación, siempre lo preguntan. Ok, entonces, y los músculos que se insertan en el epicóndilo lateral son el músculo extensor radial largo, no, perdón, el extensor radial corto del carpo, el extensor de los dedos, el extensor del meñique, el extensor ulnar del carpo, el músculo supinador y el músculo anconio. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, muy importante. ¿Cuáles son los músculos que se insertan en el epicóndilo medial del húmero? Tenemos el pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor ulnar del carpo y flexor superficial de los dedos. ¿Y cuáles son los músculos que se insertan en el epicóndilo lateral? Extensor radial corto del carpo, extensor radial de los dedos, extensor del meñique, extensor ulnar del carpo, el músculo supinador y el músculo anconio. Okay. Son muy importantes. A nivel del codo, posteriormente se encuentra el olecrano, que pertenece a la ulna. Aquí se encuentra la fosa del olecrano, epicóndilo lateral, epicóndilo medial y surco del nervio ulnar. Ok, chévere. Aquí tenemos igualmente otra vista de los huesos a nivel del pliegue del codo. Tenemos el epicóndilo lateral, aquí, la cabeza del radio, la tuberosidad del radio. Aquí tenemos el epicóndilo medial, sería la ulna, la apófisis coronoides o olecrano. Ok, entonces esos músculos se los deben aprender porque se lo van a preguntar. Se lo van a preguntar en el parcial, en el final, en el quiz. Esos músculos se los deben aprender. Ok. Aquí tenemos una vista más grande de los huesos a nivel del antebrazo. Tenemos el radio, aquí, la ulna. Yo me acuerdo que para identificar en la sala de disección una ulna, si es derecha o izquierda, yo buscaba el borde más filoso. El borde más filoso corresponde de la ulna al borde lateral, porque esta va a tener contacto con la membrana interósea, que sería esta. En cambio el radio, como es lateral, el borde afilado se encuentra medialmente. Eso es muy importante. Otra cosa muy importante es que el radio, el cuerpo del radio, según Rouvier, dice que tiene tres caras: la cara anterior, posterior y lateral. Pero, pero mucho énfasis en esto, porque yo me acuerdo que siempre en los exámenes prácticos la doctora lo pregunta y nadie responde bien, que en la extremidad inferior del radio no tiene tres caras, tiene más de tres caras, tiene como cinco caras. Tiene una cara anterior, tiene una cara lateral, tiene una cara medial, una inferior y una posterior. Importante. Entonces, el cuerpo del radio tiene tres caras. Perfecto. Anterior, posterior y lateral. Pero la extremidad inferior tiene cinco caras. Una anterior, una lateral, una medial, una inferior y una posterior. Eso tienen que leerlo muy bien en el Rouvier, porque siempre lo pregunta la doctora.
Y aquí muy importante que en la extremidad inferior del radio, en la cara posterior, aquí hay unos tubérculos y aquí se insertan unos músculos que pertenecen a la región posterior del antebrazo, que son el tubérculo dorsal de Lister. Esta va a delimitar dos espacios o surcos donde se van a insertar aquí los músculos extensores radiales largo y corto del carpo aquí. En este surco, medialmente al tubérculo dorsal de Lister, para el músculo extensor largo del pulgar aquí. Más cerca de la apófisis estiloides, por aquí, se inserta el músculo extensor corto del pulgar y el músculo abductor largo del pulgar. O sea, esa parte del radio se la tienen que aprender muy bien, porque la doctora hace mucho énfasis. O sea, en las caras, que se inserta en cuáles son los músculos que se insertan en esta parte específicamente. Se lo tienen que aprender. Entonces tenemos tubérculo dorsal de Lister. Aquí hay un surco que se inserta los músculos extensores radiales largos y cortos del carpo. Más medialmente se inserta pasa el músculo extensor largo del pulgar. Y cerca de la apófisis estiloide aquí, el radio se inserta, pasa los músculos extensores cortos del pulgar y el músculo abductor largo del pulgar. Okay. Entonces, para identificar los huesos, ya sea en la sala de disección, deben buscar el borde afilado del hueso. El borde afilado del radio se encuentra medialmente, y con esto puedo identificar si es un radio derecho o un radio izquierdo. Y en cambio, la ulna, el borde afilado se encuentra lateralmente. Okay. Entonces vamos a repasar los músculos de la región interbraquial anterior. Aquí tenemos el músculo braquiorradial, tenemos aquí el músculo pronador redondo, el músculo flexor radial del carpo, el músculo palmar largo y el músculo flexor lunar del carpo. En el cadáver tengo que hacer mucho énfasis que el músculo palmar largo es muy delgado y está cortado. En el cadáver de abajo creo que está cortado el músculo, tienen que buscarlo, más superiormente. En cambio, en el cadáver de arriba sí está bien insertado. No sé quién tiene el micrófono abierto, pero si lo puede apagar. Ok. Cristian tiene una pregunta, no sé. La pregunta la puede hacer al final, no sé, para que le demos más rápido. Ok, está bien, yo hago mi pregunta al final de la clase. Perfecto, entonces le damos. Entonces, músculo braquiorradial, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor lunar del carpo. El palmar largo es un músculo muy delgado. Debajo del palmar largo se encuentra el músculo flexor superficial de los dedos, aquí, sería este. Y recuerde, en los cadáveres tiene que buscar todos estos músculos, pero hacer mucho énfasis que el palmar largo está cortado. En el cadáver de abajo está cortado y el cadáver de arriba, del piso de arriba, no está cortado. Lo verifica igualmente. Ok, entonces aquí tenemos los surcos bicipitales, el surco bicipital lateral, el surco bicipital medial. Aquí está la arteria braquial, dando la arteria radial, la arteria ulnar, la arteria recurrente radial, que será esta, rama arteria radial. Ok, tenemos aquí el nervio mediano, el nervio ulnar, que pasa por el surco del nervio ulnar. Ok, y aquí tenemos el músculo bíceps-braquial. Esta es una vista posterior a nivel del codo. Tenemos el olecrano de la ulna, tenemos el anconio, que será este músculo es muy importante. Yo me acuerdo que me lo preguntaron las inserciones del anconio en el parcial. Anconio. Y aquí tenemos el músculo braquiorradial, que pertenece al primer plano de la región interbraquial anterior. Y aquí tenemos los dos músculos extensores radiales. El extensor radial largo del carpo, que será este. El extensor radial corto del carpo, que será este. Ok. A ver.
Ok. Este músculo en el medio sería el extensor de los dedos, y aquí tenemos el músculo flexor ulnar del carpo, que igualmente pertenece al primer plano de la región antebraquial anterior, y aquí tenemos el extensor ulnar del carpo. Okay, entonces tenemos anconio, braquiorradial, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor de los dedos, flexor ulnar del carpo y extensor ulnar del carpo. Okay. Entonces tenemos el pliegue del codo, que bueno, entonces se aprende la definición, que es 2 traveses por encima de la articulación. Ok. Los planos superficiales, aquí tenemos el nervio musculocutáneo, que será este, el nervio musculocutáneo. Importante que el nervio musculocutáneo tiene inervación motora en el brazo y cutáneo a nivel del antebrazo. Entonces el nervio es músculo por aquí y cutáneo por acá. Eso es muy importante. Tenemos aquí al nervio antebraquial cutáneo medial, que sería este, el número 2. Tenemos al nervio antebraquial cutáneo posterior, que será este, y tenemos aquí la M venosa, que ahorita la voy a explicar. Son muy importantes la M venosa. Aquí, entonces tenemos las venas superficiales, como la cefálica, basílica. Ellas van a provenir de unas redes venosas a nivel de la mano. Esto todo es drenaje superficial. Todo esto es el sistema superficial del drenaje venoso del miembro superior. Entonces tenemos que aquí está la M venosa. Ok. Tenemos aquí una vena que se llama vena cefálica antebraquial, que sería esta. Esta vena cefálica antebraquial proviene de una vena llamada vena cefálica del pulgar. Aquí, vena cefálica del pulgar. Y de la parte lateral, o de la extremidad lateral, de la red venosa dorsal de la mano, que será esta. Entonces, este sería la red venosa dorsal de la mano, dorsal, y la extremidad lateral junto a la vena cefálica del pulgar van a formar la vena cefálica antebraquial, que será esta. Okay. Tenemos también a la vena basílica antebraquial, que será esta. Esta vena proviene de la extremidad medial de la red venosa dorsal de la mano, que será aquí, y también proviene de la vena metacarpiana dorsal del meñique, que será esta vena metacarpiana dorsal del meñique, esta. Y aquí va a nacer se va a formar la vena basílica antebraquial, que será esta. También tenemos una vena que se encuentra aquí en todo el medio de la región antebraquial anterior, que es la vena mediana del antebrazo. La vena mediana del antebrazo se va a dividir en dos: la vena mediana cefálica y la vena mediana basílica. Y la unión de la vena cefálica antebraquial con la vena mediana cefálica, la vena mediana basílica y la vena basílica antebraquial es lo que va a formar la M venosa. ¿Eso quedó claro? Eso es muy importante. La doctora le pregunta, ¿cómo se forma la M venosa? En el examen práctico, y usted tiene que pintarlo en la pizarra. ¿Eso quedó claro? No, disculpa, si lo puedes repetir. Ok. Entonces vamos Gracias. otra vez. Entonces tenemos que aquí tenemos la M venosa, que se encuentra a nivel del pliegue del codo. Esto pertenece al sistema superficial del drenaje venoso. Y aquí tenemos la vena, esta es la vena cefálica, la que conocen, la que pasa por la región del brazo, chévere. Y aquí tenemos la vena basílica. Pero antes de estas venas, llamadas cefálica basílica, existen otras venas llamadas la vena cefálica antebraquial, que será esta. Y esta vena va a nacer de aquí. Siempre tienen que recordar que el pulgar, para que no se confunda, porque a veces en la mano uno se enreda, el pulgar es lateral y el meñique es medial.
Entonces aquí se encuentra la red venosa dorsal de la mano. Entonces de la extremidad lateral de la red venosa dorsal de la mano junto a la vena cefálica del pulgar van a formar a la vena cefálica antebraquial, que será esta. Y aquí en una vista anterior. Ok. Y también tenemos la vena basílica antebraquial, que será esta. Y esta vena va a nacer de la extremidad medial de la red venosa dorsal de la mano, aquí, y de la vena metacarpiana del meñique, dorsal del meñique, que será esta. Y aquí van a ser la vena basílica antebraquial. Ok. Y en la parte en la parte media de la región antebraquial anterior está una vena llamada vena mediana del antebrazo, y esta se va a dividir en dos: la vena mediana cefálica y la vena mediana basílica. Entonces la M venosa se forma por la unión de la vena cefálica antebraquial más la vena mediana cefálica, la vena mediana basílica y la vena basílica del antebrazo. Eso se lo tienen que aprender, ustedes lo practican y cuando se lo pregunten lo van a responder bien. Okay. Entonces tenemos que en el codo más que todo, o sea, es como la región antebraquial anterior, los músculos, algunos de la región braquial, pero así a grandes rasgos, para que se lo aprendan bien, tenemos un grupo lateral, un grupo medio y un grupo medial. En el grupo lateral hay un solo plano muscular, y el plano muscular lo forman 4 músculos. En el plano medio hay también un solo plano muscular, y de igual manera está formado pero por 2 músculos. En el grupo medial está formado por 3 planos musculares. En el primer plano se encuentran 4 músculos, en el segundo un músculo y en el último igualmente un músculo. Entonces tenemos grupo medio, un solo plano muscular. En grupo medio, perdón, un solo plano. Y en el grupo lateral un solo plano. Y en el grupo medial 3 planos musculares. Entonces tenemos en el plano medio se encuentran 2 músculos y un solo plano muscular. Está conformado por el músculo bíceps-braquial y el músculo braquial. En el grupo muscular medial tiene 3 planos. En el plano superficial está formado por 4 músculos: el músculo pronador teres, que sería este; el músculo flexor radial del carpo, que sería este; el palmar largo y el flexor ulnar del carpo. Okay, a ver. Ok. En el plano medio del grupo muscular medial está formado nada más por el músculo flexor superficial de los dedos, que será este. Y en el plano profundo está formado por el músculo flexor por lo profundo de los dedos, que será este. En el plano lateral está formado por 4 músculos, los cuales son el músculo brachiorradial, el músculo tensor radial largo del carpo, el músculo extensor radial corto del carpo y el músculo supinador. Entonces tenemos el brachiorradial, que será este; extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo y el supinador, que se encuentra más profundo. Ok, el surco bicipital medial, importante, esta también pregunta de examen. Está formado en ese surco pasa la arteria braquial, la arteria radial, la arteria ulnar, específicamente la arteria recurrente ulnar, y la arteria interosea común. O sea, aquí la arteria ulnar, que será esta, va a dar la arteria interosea común. Y tenemos también el nervio mediano. O sea, hay gente que también se confunde aquí porque existe un contenido superficial y uno profundo. Entonces este es el contenido profundo, pero en el contenido superficial pasa la vena basílica. Y eso tiene que estar pendiente. O sea, tiene que preguntarle eso a la doctora. Doctora, o sea, en el surco bicipital medial, ok, colocamos este contenido que pertenece al plano profundo, pero también tenemos que colocar la vena basílica, que es un plano superficial. O sea, nos está preguntando si es tanto superficial como profundo o solamente profundo. O sea, yo lo pondría, pero igualmente pregúntale a la doctora como ella lo quiere. Y en el surco bicipital lateral está el contenido es la arteria radial, la arteria recurrente radial, el nervio radial y el nervio musculocutáneo. Igualmente, esto es profundo, pero en un plano superficial pasa la vena cefálica. Entonces en eso tiene que estar pendiente. Ok, aquí tenemos la arteria braquial,
Aquí la arteria braquial profunda, muy importante en las ramas colaterales, porque ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces aquí tenemos la arteria braquial, dando la arteria radial, la arteria ulnar. Tenemos la arteria braquial profunda, y esta va a dar a su vez la arteria colateral radial, que será esta, la arteria colateral media, que será esta. Tenemos aquí al nervio, a la arteria ulnar, la cual va a dar la arteria recurrente ulnar anterior, la arteria recurrente ulnar posterior. Y esto se va a anastomosar con otras arterias, que ahorita vamos a hablar de la red arterial que se forma en el codo. Y aquí tenemos la arteria radial, dando la arteria recurrente radial, importante. La arteria interosea común es un pequeño trayecto de una arteria que es rama de la arteria ulnar. Y esta arteria a su vez va a dar la arteria interósea anterior, que va a pasar anterior a la membrana interósea. Tenemos a la arteria interósea posterior y la arteria interósea recurrente. Esto es muy importante. Entonces tenemos la ulnar, que va a dar la interósea común, que es un pequeño trayecto. Posteriormente va a dar la arteria interósea anterior, que va a pasar anterior a la membrana, la arteria interósea posterior, que va a pasar a su vez posterior a la membrana, y tenemos la arteria interósea recurrente. Eso se lo tienen que aprender, porque ahorita vamos a hablar de la red arterial del codo. Entonces aquí tenemos la red periepicondilia, que se encuentra a nivel del pliegue del codo. Eso se lo tienen que aprender, porque también se lo preguntan. A mí me lo preguntaron en mi examen práctico. Entonces la parte medial, esta parte, está formada por la unión de la arteria colateral ulnar superior, que será esta, el número 1, que es rama de la arteria braquial. Esta arteria se va a anastomosar con la arteria recurrente ulnar posterior, que sería el número 2, aquí. Esta arteria recurrente ulnar es rama de la arteria ulnar. Además, tenemos que la arteria ulnar inferior, esta rama de la arteria braquial, se va a anastomosar con la arteria recurrente ulnar anterior, que será este número 4. Y esto va a formar la parte medial de la red. La parte lateral está formada por la anastomosis y la arteria colateral radial, que será esta, número 5, junto a la arteria recurrente radial, la número 6. La arteria recurrente radial es rama de la arteria radial. Aquí. Y tenemos la arteria colateral media. Aquí dice medial, pero es media. A ver, sí, media. Que es rama de la arteria braquial profunda. Y esta se va a anastomosar con la arteria recurrente interósea, que es esta, número 8, que como dijimos, que es rama de la arteria interósea común, que es rama de la arteria ulnar. Okay. Entonces se aprende la red, la parte medial, la parte lateral, porque eso es pregunta de examen. Eso nada más de codo. O sea, codo es sencillo, nada más se aprenden los planos musculares de los grupos, ya sea medio, medial, lateral. Y importante, cuáles son los músculos que se insertan en el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral del húmero. Eso es también muy importante. Eso ya lo dijimos. Y también la red tanto lateral como medial, que se forma a nivel del codo. Y la M venosa. La M venosa es muy importante. ¿Cómo se forma la M venosa? Ok, entonces vamos a pasar a la región antebraquial anterior. Aquí tenemos 4 planos musculares. El primer plano está formado por 5 músculos. En el segundo plano, 2 músculos. En el tercer plano, 3 músculos. Y en el último plano, 2 músculos. Entonces tenemos en el segundo plano, 2 músculos. En el tercer plano, 3 músculos. En el primer plano, 5. Y en el último, 2. Ok, entonces igualmente deben saber la disposición, o sea, en el hueso, las características como la apófisis coronoide, la tuberosidad de la ulna, porque aquí deben aprenderse las inserciones. Ok. Igualmente aquí tenemos el flexor ulnar del carpo, palmar largo. El palmar largo es muy delgado, profundo. El palmar largo se encuentra el músculo flexor superficial de los dedos, braquiorradial, pronador redondo.
Aquí tenemos la arteria radial, que pasa por surco bicipital medial, nervio mediano, nervio ulnar, arteria radial, nervio mediano. Importante. Ok, aquí tenemos el flexor profundo de los dedos, no, perdón, superficial de los dedos. Muy importante. Lateralmente al músculo flexor superficial de los dedos se encuentra el músculo flexor largo del pulgar. Esto tienen que tratar de verlo en el cadáver. Aquí. Entonces tenemos flexor superficial de los dedos y lateralmente se encuentra el músculo flexor largo del pulgar o del pólicis. Así también se llama. Tenemos aquí la arteria radial, el ramo superficial aquí y el ramo profundo del nervio radial. Okay, tenemos aquí la arteria braquial, la arteria radial, la arteria ulnar, esta sería la arteria interosa común, muy corto su trayecto. Y aquí tenemos a las dos interóseas, tanto la interosa anterior, la interosa posterior y la recurrente. Y aquí tenemos la arteria recurrente radial, rama arteria radial. Ok, aquí tenemos el nervio ulnar. Ok, y el hueso pisiforme, eso es muy importante. ¿A ustedes ya le explicaron los huesos del carpo? No sé, tanto en la práctica como en la teórica, ¿ya se lo han explicado? No, el lunes nos van a dar osteología y vamos a ver los huesos del carpo. Ok, sí, eso es muy importante. Porque, o sea, muchos músculos que están en esta región se van a insertar en los huesos de la mano y también a nivel del carpo. Por ejemplo, esto, el gancho al ganchoso, tenemos aquí el músculo flexor profundo de los dedos, el nervio mediano, el nervio ulnar. Esto es muy importante. Como dijimos que hay 4 planos musculares, el nervio mediano va a pasar entre el segundo y el tercer plano muscular. Igualmente el ulnar. El ulnar como el mediano van a pasar entre el segundo y el tercer plano, es decir, entre los músculos flexores superficiales y los músculos flexores profundos de los dedos. Además, el nervio ulnar va a pasar entre las dos cabezas de la inserción proximal del músculo flexor ulnar del carpo. Eso lo vamos a hablar después. Pero eso tienen que tenerlo muy en cuenta porque a veces le dicen, diga el recorrido del nervio mediano desde que comienza en el plexo braquial hasta que termina la mano. Entonces ustedes tienen que comenzar con el nervio mediano, nace de tal fascículo, de tal raíz, pasa por el conducto braquial, pasa por su bicipital medial, luego pasa entre qué plano muscular entre el segundo y el tercero, pasa por la mano, da tales ramas. Eso se lo tienen que aprender con generalmente los nervios más grandes, más importantes de esta región, que es el nervio mediano, el nervio ulnar, el nervio radial. Esos 3 nervios son muy importantes. Ok, entonces tenemos aquí el flexor profundo de los dedos, flexor largo del pulgar, aquí, y el músculo pronador cuadrado. Ok, igualmente aquí tenemos la arteria radial, la arteria recurrente radial, que dijimos que estas se van a anatomizar con una rama, la arteria braquial profunda, que es la arteria colateral. Y tenemos aquí la arteria interósea, la membrana interósea, la arteria ulnar, y aquí van a formar una red, que eso lo van a ver en mano, una red tanto superficial como tanto dorsal como palmar. Eso lo van a ver la próxima semana. Ok, entonces a nivel del antebrazo, la región antebraquial anterior comprende las partes blandas que se encuentran anteriormente al esqueleto, que ya lo hablamos, la una y el radio, unidas por la membrana interósea, y tanto el límite superior como el límite inferior pertenece a los límites del antebrazo. Entonces tenemos superiormente está limitado por 2 trasveses de dedo inferior al pegue del codo, y el límite inferior está formado por 2 trasveses superiores, 2 trasveses de dedo superior al pliegue de la muñeca. Okay. En el primer plano muscular dijimos que está formado por 5 músculos, como son el músculo brachiorradial, pronador teres, flexor radial del carpo, palmar largo y el flexor ulnar del carpo. En el segundo, el músculo flexor superficial de los dedos el extensor radial largo del carpo, que se ve mejor en una vista posterior de la región antebraquial, que será este.
músculo extensor radial largo del carpo. En el tercer plano muscular está formado por tres músculos: el músculo flexor profundo de los dedos, que será este; el músculo flexor largo del pólice, que será este, muy importante, aquí; y el extensor radial corto del carpo, que se ve mejor en esta vista posterior, que será este. En el último plano tenemos el músculo pronador cuadrado del músculo superior. Okay. Y los paquetes vasculonerviosos de la región antebraquial anterior son cuatro, sencillo. El paquete vasculonervioso radial está formado por la arteria radial y el ramo superficial del nervio radial. El paquete vasculonervioso ulnar está formado por la arteria y el nervio ulnar. El paquete vasculonervioso mediano está formado por el nervio mediano y, la arteria, y su arteria satélite. Y el paquete vasculonervioso interóseo está formado por la arteria y nervio interóseos anteriores. La N venosa ya la expliqué, se la tienen que aprender. Y esto es muy importante. Todos los músculos de la región antebraquial anterior tienen una inervación motora, absolutamente todos, por el nervio mediano, a excepción del músculo flexor ulnar del carpo y la mitad medial del músculo flexor profundo de los dedos, que están inervados por el nervio ulnar. Eso es muy importante, muy importante. Y vamos a ver si prestando atención, cuántos músculos inerva el nervio mediano en el brazo. Ninguno. Ninguno. El brazo ninguno. Ah. Perfecto, ninguno. Y en el antebrazo todos, excepto el flexor ulnar del carpo, las fibras mediales del flexor profundo de los dedos, que están inervadas por el nervio ulnar. Y a su vez el nervio ulnar va a pasar entre las dos cabezas de la inserción proximal del músculo flexor ulnar del carpo. Okay. La inervación sensitiva, aquí en los dermatomas, muy importante, siempre lo preguntan los parciales teóricos. Tenemos que la parte lateral del antebrazo está inervado por el nervio cutáneo antebraquial lateral. Esta es una rama del nervio músculo cutáneo. Como habíamos dicho, el nervio músculo cutáneo tiene una inervación motora en el brazo y una inervación sensitiva en el antebrazo. Y la parte medial de esta región está a nivel sensitivo, está inervado por el nervio cutáneo antebraquial medial, que viene de ¿dónde? Viene del plexo braquial, directamente del fascículo medial. Ok. El canal del pulso, eso es muy importante, siempre lo pregunto, siempre. En el teórico práctico, siempre lo pregunto. Y es fácil, o sea, el límite lateral está formado por el tendón del músculo braquiorradial. No vayan a decir músculo braquiorradial, porque está mal. Tiene que ser el tendón del músculo braquiorradial. El tendón aquí. El tendón del músculo braquiorradial. Medialmente por el tendón del músculo flexor radial del carpo, que será este. Y entre estas dos se encuentra la arteria radial. Posteriormente está formado por el músculo flexor largo del pulgar o del pólicis. Esto es muy importante. Entonces, lateralmente el tendón del músculo braquiorradial, medialmente por el tendón del músculo flexor del carpo. Okay. El contenido de la arteria radial. Eso tienen que buscarlo en el cadáver. Y, o sea, ustedes, para buscar el músculo braquiorradial, de una vez es como si le tomaran pulso al cadáver. Le toman pulso al cadáver y lateralmente encuentran al músculo braquiorradial. Y medialmente al flexor radial del carpo. Y así se van hasta llegar al flexor ulnar del carpo. Ok, aquí tenemos la arteria radial. Y muy importante, a nivel del carpo, vamos a ponerme una imagen. En el carpo tienen que saber, o sea, ya vimos la escápula, vimos la clavícula, vimos el húmero, la urna y el radio. Ok, en la mano los huesos están formados por los huesos del carpo, que sean estos, que están organizados en dos filas, una fila proximal y una fila distal. Estos son los huesos del carpo. Tenemos el metacarpo, los huesos metacarpianos, estos, que son más grandes. Y tenemos las falanges proximal, media y distal. Todos los dedos tienen tres falanges.
excepto el pulgar, que tiene dos, que tiene nada más la falange proximal y la falange distal, pero los demás dedos tienen tres: falange distal, falange media y falange proximal. Tenemos los huesos metacarpianos y los huesos del carpo, que son estos, están formados por dos filas, una fila proximal y una fila distal. Ok, entonces aquí tenemos los huesos del carpo. Entonces, para no confundirse en la mano, porque la mano a veces uno se enreda. El pulgar, que es el primer dedo, es lateral. O sea, el pulgar es lateral. Entonces, esto es lateral. Y el meñique, que es el quinto dedo, es medial. Eso se lo tienen que aprender. El primer dedo es el pólicis o el pulgar y es lateral. Y el meñique, el quinto dedo, es el medial. Entonces tenemos en la fila proximal, está formado por el hueso escafoides, que será este. Tenemos aquí al hueso semilunar, al hueso piramidal y al hueso pisiforme. El pisiforme se encuentra superior al piramidal. Y o sea, cuando vayan a ver los huesos en la sala, se ven así, o sea, literalmente el piramidal se ve como una pirámide. Eso tiene un pequeño truco y, o sea, se tiene que practicarlo varias veces. Yo creo que tengo un video explicando eso. Si lo encuentro se lo paso. Y en la parte distal de la fila está formado por el hueso trapecio, el hueso trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Okay. Pero además se tienen que aprender los otros nombres. O sea, a veces le preguntan con estos nombres, pero en otras ocasiones le preguntan con otra nomenclatura. O sea, el escafoide, que será este, también se llama hueso navicular. El semilunar también se llama lunatum. El hueso piramidal también se llama triquetrum. El pisiforme se llama pisiforme. El trapecio, el trapezoide, el grande sí tiene otro nombre, se llama capitatum. Y el gancho, el ganchoso se llama humatum. Eso se lo tienen que aprender de las dos nomenclaturas, porque yo me acuerdo que en un examen práctico el doctor le preguntó a un estudiante: busca el hueso semilunar. Entonces, ok, buscó el hueso semilunar y era este, pero le preguntó: ok, pero ¿segura que es el hueso semilunar? O sea, ese no es el lunatum. Entonces la estudiante se confundió y buscó otro hueso. Y en verdad ya tenía razón, o sea, ese se llama semilunar o lunatum. Buscó otro hueso, no sabía, y al final tuvo la pregunta mala, porque, o sea, buscó el hueso correcto, pero el doctor le preguntó con otra nomenclatura. Entonces se tiene que dominar bien con ambos nombres. Entonces tenemos escafoide, navicular, semilunar, lunatum, piramidal, triquetum, pisiforme, trapecio, trapezoide, trapezoide, grande, capitatum, y ganchoso, humatum. El ganchoso tiene un gancho, que será este, que se llama gancho del ganchoso. Eso es muy importante. Entonces aquí tenemos la fila proximal y la fila distal. Primer dedo lateral, que es el pulgar, y el quinto dedo, el meñique, es medial. La ulna, el radio, la apófisis estiloide del radio, la apófisis estiloide de la ulna. Tenemos el pisiforme, que se encuentra superior al piramidal, el hueso semilunar o lunatum, el escafoide o navicular. En la fila distal tenemos el trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Ok. Y bueno, vamos a repasar las inserciones. Entonces, el flexor ulnar del carpo, como dijimos, que tiene en la parte proximal, tiene dos cabezas, una cabeza humeral y una cabeza ulnar. Entre ambas cabezas pasa el nervio ulnar, importante. La cabeza humeral se va a insertar en el epicóndilo medial del húmero, y en la cabeza ulnar se va a insertar en el olecrano de la ulna, en el borde posterior de la ulna. Okay. Y en la inserción distal se va a insertar en tres zonas: en el hueso pisiforme, en el gancho del ganchoso y en la base del quinto metacarpiano. Entonces vamos a buscar aquí en el hueso pisiforme. Aquí vamos a buscar aquí.
en el pisiforme, que será este, en el gancho del ganchoso, o sea, este es el ganchoso, pero el ganchoso tiene un gancho, será este, y en la base del quinto metacarpiano, que será este. Entonces, esa es la inserción distal del flexor ulnar del carpo. Pisiforme, gancho el ganchoso y la base del quinto metacarpiano. Okay. El flexor largo del pulgar. Proximalmente se va a insertar en las caras anteriores del radio y la membrana interósea, y distalmente en la cara palmar de la falange distal del pulgar. Entonces vamos a buscar la falange distal del pulgar aquí. Entonces tenemos aquí el pulgar, la falange distal, y aquí está, flexor largo del pulgar. Aquí, falange distal del dedo pulgar. Tenemos el flexor profundo de los dedos. Esto es muy importante. Proximalmente se va a insertar en las caras mediales, la cara medial y anterior de los 3/4 proximales de la ulna y la membrana interósea, y proximalmente, distalmente se va a insertar en la cara palmar de la base de las falanges distales de los 4 dedos mediales, o sea, todos los dedos excepto el pulgar. La falange distal, esto es muy importante porque esto lo diferencia al flexor superficial de los dedos, que se va a insertar en las falanges medias. Eso es muy importante. O sea, la inserción distal del flexor profundo de los dedos va a ser en la falange distal. En cambio, el flexor superficial de los dedos va a ser en las falanges medias. Entonces tenemos el profundo y la falange distal. Aquí tenemos entonces. Tenemos las falanges distales y aquí se va a insertar el flexor profundo de los dedos. En las falanges medias se va a insertar el flexor superficial de los dedos. Okay. Y el músculo flexor radial del carpo se va a insertar proximalmente en el epicóndilo medial del húmero y distalmente en la base del segundo metacarpiano. Entonces busca aquí. Este es el primero, este es el segundo metacarpiano y en la base del flexor radial del carpo aquí. Perfecto. Y aquí el flexor ulnar del carpo. Pisiforme, gancho el ganchoso, y aquí tenemos el quinto metacarpiano. Aquí se estudia la inervación, que la inervación es fácil, o sea, todos por el mediano, excepto dos músculos que ya lo hablamos. Y aquí tenemos la acción sí es muy importante la acción, y la irrigación. Ok, tenemos el palmar largo, que se va a insertar proximalmente en el epicóndilo medial del húmero y distalmente en la mitad distal del retináculo flexor y aponeurosis palmar. Entonces aquí vamos a buscar aquí. Tenemos el retináculo flexor, que sería este, y aquí a nivel de la aponeurosis palmar. Aquí se va a insertar el músculo palmar largo. Recuerde que es un músculo delgado, eso tiene que buscarlo en el cadáver. Aquí. Perfecto. El músculo pronador cuadrado, que pertenece al cuarto plano, y el pronador redondo, que próximamente se va a insertar en el epicóndilo medial del húmero, en la apófisis coronoide de la ulna, que eso lo hablamos al principio, en la apófisis coronoide de la ulna, y distalmente se inserta en la porción media de la cara lateral del radio. Igualmente se aprenden las acciones, o sea, traten de aprendérselo por grupos, o sea, por lógica, o sea, ganan todos los planos y ven cuáles son flexores, cuáles son extensores, que el propio nombre del músculo te dice la acción, pero si es pronador, si es flexor. Okay. Aquí tenemos el flexor super profundo de los dedos, y ahorita vamos a hablar de los tendones. Okay. ¿Qué pasa? Que el flexor superficial de los dedos va a pasar aquí a nivel de la mano, o sea, no antes de la mano, a nivel del carpo, por un conducto que se llama el túnel carpiano. En el túnel carpiano van a pasar, si no me equivoco, van a pasar 10 tendones, 10. Ok. Pero el flexor superficial de los dedos y el flexor profundo de los dedos se van a dividir en los tendones que van a ir a sus respectivos dedos en la mano.
El flexor superficial de los dedos va a tener una disposición específica a nivel túnel carpiano y va a ser esto, o sea, el tendón del tercer y cuarto dedo van a pasar superiores y el tendón del segundo y quinto dedo van a pasar inferiores. Eso es muy importante porque a veces la doctora le pregunta en el examen práctico, ok, dígame con su mano cómo es la disposición de los tendones del músculo flexor superficial de los dedos a nivel del túnel carpiano, y ustedes le colocan la mano así. O sea, usted coloca la mano así, el tercero y cuarto superior y el segundo y el quinto inferior, así. Eso lo han preguntado. En cambio el profundo si pasa, o sea, pasan todos al mismo plano, los cuatro tendones. Y aquí tenemos el túnel carpiano, como hablamos. Tenemos aquí los huesos del carpo. Tenemos aquí el nervio ulnar que va a pasar por un canal que se llama canal de Guyon. Ahorita lo vamos a hablar. Tenemos los tendones, los músculos flexor superficiales que aquí pusimos la disposición. El tercero y el cuarto van a ser superiores. En cambio el segundo y el quinto van a ser inferiores. Ustedes colocan la disposición así, esta mano, y nunca se le olvida. Y cuando la doctora le pregunte, usted coloca la mano así. Ok. Y aquí se encuentran los tendones de los músculos flexor profundo de los dedos, que son 4. Aquí además pasa el nervio mediano, muy importante porque el síndrome del túnel carpiano se debe a la compresión del nervio mediano. Aquí, muy importante. Inferior al tendón se va a encontrar el tendón del músculo flexor largo del pulgar. Y además aquí tenemos el tendón del músculo flexor radial del carpo. Aquí posteriormente se encuentran los tendones de la región interbraquial posterior que son extensores, ya sea extensores del meñique, extensores de los dedos, etc. Aquí tenemos la arteria radial. Entonces es muy importante como la extensión de los tendones de los músculos flexores superficiales de los dedos, que son así. Ok, tenemos el canal de Guyon o el canal ulnar, que será este. Tiene unos límites, los cuales son medialmente por el hueso pisiforme, ya lo hablamos, que pertenece a la fila proximal de los huesos del carpo. Posteriormente se encuentra el retináculo de los músculos flexores y anteriormente expansiones del retináculo de los músculos extensores y una expansión del músculo flexor ulnar del carpo. El contenido es la arteria ulnar, aquí arteria ulnar, nervio ulnar, canal de Guyon. Contenido, arteria y nervio ulnar. La tabaquera anatómica, muy importante, eso también tiene que buscarlo en el cadáver, muy importante. Aquí tenemos la arteria radial y aquí generalmente los límites lateral y medial las personas se confunden mucho porque, o sea, es un poco enredado en el cadáver. Pero aquí tenemos el pulgar, tenemos el extensor largo del pulgar, que será este, y aquí tenemos el extensor corto, entonces el extensor largo, el extensor corto y el músculo abductor largo del pulgar. Aquí. Entonces el que está formado por un solo músculo es el límite medial, el largo. Entonces, importante, el músculo extensor largo es el límite medial. O sea, eso se lo tenga que letrar porque aquí es difícil cuál es medial y cuál es lateral porque está casi todo en el mismo plano. Entonces, el límite medial está formado por el extensor largo del pulgar, que será este, y el extensor corto más el músculo abductor largo del pulgar van a formar el límite lateral. Y aquí la arteria radial va a dar origen a la arteria dorsal del pulgar. Eso es muy importante. Y el fondo está formado por el hueso escafoide. Aquí está el escafoide. Eso lo tienen que identificar muy bien en el cadáver. Okay, y por último vamos a hablar de algunas patologías que también lo preguntan, que es cuando ocurre lesión del nervio radial, ulnar o mediano, ya sea en cualquier recorrido de estos nervios, o sea, ya sea si ocurre
una lesión del mediano a nivel del plexo braquial, a nivel del brazo, a nivel del antebrazo, a nivel del túnel carpiano, van a producir la misma patología. Entonces tenemos una patología llamada mano caída, la cual se debe a una lesión del nervio radial. Ahorita vamos a hablar por qué se llama así. Tenemos la mano en garra, que se debe a la lesión del nervio ulnar, y la mano del predicador, que se debe a la lesión del nervio mediano. Se lo tienen que aprender, muy importante. Esto también lo preguntan. Esta es la mano caída. La mano caída se debe a la lesión del nervio radial, y esta va a inervar a los músculos extensores que se encuentran en la región antebraquial posterior. Y ya que el nervio está lesionado, los músculos no van a producir la contracción, los músculos que se encuentran en la región antebraquial posterior, los músculos extensores. Y la mano queda así. Tenemos la mano en garra, que se debe a la lesión del nervio ulnar. Recordemos que el nervio ulnar va a inervar al flexor ulnar del carpo y la fibra medial y el flexor profundo de los dedos. Y tenemos la mano del predicador, que será esta, que se debe a la lesión del nervio mediano. El nervio mediano o ulnar o radial van a producir esta patología, ya sea la lesión en cualquier parte de su recorrido, desde que nace a nivel del plexo braquial, o a nivel que pasa del brazo, del antebrazo, o a nivel del carpo. Van a producir la misma patología. Entonces, bueno, eso fue todo. Gracias por venir. No sé si tiene alguna duda. Muchas gracias, de ¿Crees verdad. que el fin de semana antes del parcial haya otra prepa? Yo no sé, porque esta me dijo la doctora, porque tenía el quiz la próxima semana. O sea, porque yo ya no estoy preparado. Entonces la doctora dijo, bueno, o sea, la primera semana de febrero van a entrar los nuevos preparadores, pero entonces en este laxo no tenemos nada, entonces para ver si me hace el favor de un repaso, pero no sé, en verdad no sé, ¿no? Porque me dijeron que el examen es dentro de 10 días, ¿no?